Buenos días, hermanos. Como hace unos cuantos días mencioné, y no era todavía el tiempo, y ya me estaba despidiendo del año. Ahora sí, este es el último sábado del mes, la última oportunidad que Dios nos está dando en este año de que nosotros podamos desear en nuestro corazón cumplir con el deseo de Él. ¿Y cuál es el deseo de nuestro Dios? Que nosotros nos santifiquemos para Él. Ahora, cuando meditamos en las experiencias de muchos diferentes hermanos, hermanas o seres humanos que viven alrededor de nosotros, nosotros podemos ver que esas diferentes experiencias los han llevado a pensar o a actuar de una manera que puede ser agradable a Dios o que puede ser desagradable a Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre va a estar a cada momento llamándonos. Y cuando hablamos de la santificación, nosotros podemos hablar de la santificación. Todos los seres humanos pueden hablar de la santificación y sin embargo, no entender qué tan santo es Dios. Podemos cantar, podemos hablar de reavivamientos y sin embargo, todavía no entender la santidad de Dios. Pero ¿saben cuál es lo más peligroso? Que aún como creyentes podemos guardar el santo sábado y aún no ser santificados por Dios. ¿Ok? Porque una de las promesas que nos dio nuestro Dios es de que si guardamos el santo sábado de acuerdo a como Él quiere que nosotros lo guardemos, Él nos va a santificar en este día. ¿Está ahí la promesa, sí o no? Sin embargo, el peligro más grande es de que aunque nosotros guardemos el día sábado, podemos estar perdiéndonos de la santificación. Y quisiera yo compartirles un pensamiento escrito. Y está escrito de la manera como se escribió originalmente. Aquella persona que tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios, de entender los pensamientos de Dios cuando Él le hablaba a ella, escribió de esta manera. Me gustaría que nuestra hermanita Aileen leyera lo que dice, así en inglés. Yeah, the whole thing. Those who dishonor God by transgressing His law may talk sanctification, but it is of that value and just as acceptable as is the offering of faith. Obedience to all the commandments of God is the only true sign of sanctification. Disobedience is a sign of disloyalty and apostasy. Ahora vamos a traducirlo al español, porque el pensamiento que se nos presenta aquí es muy claro. Y dice, aquellos que deshonran a Dios en transgredir su santa ley, pueden hablar de la santificación. Pero esto no es de ningún valor, así como no aceptable, como lo fue la ofrenda de Caín. Es decir, el hablar de la santificación es muy necesario, pero no solamente debemos hablar de la santificación, sino también tenemos que practicar la santificación. En la segunda parte dice, la obediencia a todos los mandamientos de Dios es la única señal de santificación.
¿Ok? ¿Entendemos esa parte? La obediencia a todos los mandamientos de Dios es la única señal de santificación verdadera. Ahora, la última parte dice, desobediencia es la señal de deslealtad y apostasía. Debemos entender esta parte porque es muy importante. A través de todo el año hemos estado abriendo la santa palabra de Dios y leyendo de ahí. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto nosotros hemos entendido que cuando Dios pide que nosotros nos santifiquemos para Él es porque Él quiere vivir con todos y cada uno de nosotros? Ahora, nosotros vamos a leer lo que leímos hace un momento y vamos a preguntarnos, ¿es esto un requerimiento o un mandato? Miren qué dijo Moisés en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Ahora, esto fue dicho al pueblo de Israel antiguo. Y la primera parte se puede aplicar a ese pueblo que Dios escogió en la antigüedad. Y la segunda parte se va a aplicar al pueblo de estos tiempos junto con la primera parte. ¿Ok? Donde dice que os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Nosotros podemos vernos unos a otros aquí en este momento y todos procedemos de diferentes nacionalidades. Y por la gracia de Dios nosotros hemos llegado a conocer lo que es la palabra de Dios. Y Dios dice que nos ha apartado de todas esas naciones para que nosotros podamos ser santos para nuestro Dios. Pero, ¿qué significa ser santo? Debemos entender qué es santo. Pero si no entendemos qué es lo que significa ser santo, pues no vamos a buscar la santidad. ¿Qué les parece si buscamos en nuestras Biblias lo que quiere decir santo? Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses y vamos a ver a buscar el capítulo 4 y leer allí del versículo 3 al 8. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, pero también a la iglesia de Las Vegas. Dice allí, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad del hermano Villegas? No, es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Ahora, ¿cómo va a venir esa santificación? Que os abstengáis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Es interesante lo que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que entonces, ¿qué cosa es lo que es la santificación? Número 1, apartarnos de la fornicación. Segundo, que no actuemos como la gente gentil que no conoce a Dios.
Continúa diciendo que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Cuando hablamos del versículo 6, nosotros podemos pensar que nosotros estamos actuando correctamente delante de Dios. Y decimos que no le hacemos daño a ningún ser humano. Pero noten que no solamente es el hacerle daño a otro ser humano físicamente. ¿Cómo les parece que si yo, conociendo la palabra de Dios, estoy buscando que alguien de ustedes haga lo que yo quiero y lo que yo quiero no es la voluntad de Dios? ¿Será que de esa manera yo les estoy haciendo daño a ustedes? ¿Sí o no? Esto es hacerle daño. Por eso dice que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano. Es decir, yo conozco lo que dice Dios, pero yo quiero usar lo que dice Dios a mi favor. Y puede ser que yo voy a utilizar a cualquiera que yo quiera y voy a poner la palabra de Dios y les voy a decir, miren, es que Dios dice que ustedes deben de hacer esto para mí. ¿Será que esto es algo que nunca ha ocurrido? Hermanos, el mundo cristiano está lleno de todas estas cosas. Cuando ustedes se ponen a investigar cómo es que hay muchísimos pastores que en este momento ustedes los pueden ver aquí en este lugar y en unas 2 horas están en otro lado y ya están predicando. ¿Y cómo se fueron? Usaron un jet particular que tristemente ellos obtuvieron por las ganancias que ellos han obtenido de pastorear a esas ovejas. ¿Es correcto eso? No. La palabra de Dios dice que nadie tome ventaja de su hermano. Las cosas de Dios no son de esta manera. Versículo 7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, la inmundicia está alrededor de nosotros. Y muchas veces decimos, es difícil que nosotros caminemos donde está sucio y que no nos ensuciemos. Pero Dios nos ha llamado a santificación y a no practicar la inmundicia. Versículo 8. Así que el que menosprecia, no menosprecie a hombre, Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, el versículo 8 nos dice que así que el que rechace toda la enseñanza de Dios en el pensamiento de la santificación que nosotros debemos hacer o buscar, no rechaza al ser humano, sino rechaza ¿a quién? A Dios. Ahora, miremos el contexto de lo que pasó en aquel tiempo cuando Moisés le dijo al pueblo que ellos debían ser santos porque Jehová es santo y que Dios los había rescatado de muchos lugares. En el contexto nosotros vamos a buscarlo ahí mismo en Levítico 20 y versículo 24, donde nos dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Entonces, antes de que Dios pidiera al pueblo que ellos fueran santos, Dios ya les había dado una promesa. Y esto era que ellos iban a recibir un lugar aquí en la tierra donde ellos iban a vivir completamente felices porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero tristemente,
el pueblo no quiso escuchar ese pedido. Y la historia sagrada nos dice que después de que ellos rechazaron todas estas cosas, el pueblo empezó a batallar en contra de sus enemigos, en contra de ellos mismos. Ellos fueron vencidos de muchas maneras. ¿Cuál era el pensamiento de Dios para ellos en aquel tiempo? Si ustedes miran ahí el párrafo de comentario bíblico, nos dice que Israel debía ser distinto a las otras naciones, no solo en su forma de adorar. Número uno, para ser santo y para adorar a un Dios santo deben aprender a adorar santamente en espíritu y en verdad. Número dos, también en sus ideales. ¿Cuáles debían ser los ideales del pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Qué cosa es un ideal? Los pensamientos que nosotros formamos y los deseos, las ilusiones que nosotros vamos obteniendo por el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, el ideal era que ellos vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios porque ellos iban a ser representantes de Dios aquí en la tierra. También en los objetivos de su vida social y recreacional, su dieta y su vestido. En todo esto el pueblo tenía que ser completamente diferente a los demás pueblos. Ese era el deseo de Dios para el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Ahora, Dios nunca deja a su pueblo sin conocimiento, sin que Él les hable acerca de las cosas que Dios pide. Si el pueblo de Israel hubiera acatado este deseo de Dios, mucha bendición iba a caer sobre este mundo. Miren qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. Porque qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo te pongo hoy delante de vosotros? Dios nunca dejó a aquellos que Él escogió para que fueran representantes suyos sin conocer sus leyes, sus estatutos y sus juicios. Porque solamente de esta manera el pueblo puede santificar su vida. Cuando nosotros entendemos lo que dice Dios, entonces ahora nosotros podemos decir, porque Dios dice que esto no debe hacerse, yo no lo haré. El pueblo no quedó a ciegas. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Uno de los principios que nosotros debemos tener como cristianos es la vigilancia. No a los que están alrededor de nosotros, pero a nosotros mismos. Por eso dijo, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué apelo tan grande estaba dando Dios a el pueblo antiguo, el pueblo anterior? Un apelo que si el pueblo de Israel en aquel tiempo hubiera cumplido, el tiempo que vivió, el tiempo que caminó Cristo Jesús delante de ellos en el desierto, las cosas hubieran sido muy diferentes. Y eso nos da a pensar a nosotros mismos, que caminando en este tiempo, en el desierto que nosotros estamos caminando, que también está lleno de muchos diferentes peligros, si nosotros cumplimos con lo que dice este versículo, puede haber mucha bendición. Pero si no lo cumplimos, tristemente hay una historia o muchas diferentes historias dentro de la palabra de Dios que nos explican cómo tristemente Dios tuvo que tomar acción
en las cosas que sucedieron. La pregunta, ¿está la ley de Dios vigente en estos días? Miren qué dice Patriarcas y Profetas. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Es decir, de la manera como el pueblo de Israel debió vivir en aquel tiempo, era para exponer la santa ley de Dios a todas las naciones, y de esa manera ellos iban a cumplir con la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Y esa ley, si la cumplían, iba a llegar hasta nuestros tiempos. Dice la segunda parte, son 10 preceptos, breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Entonces, ¿qué importancia tiene la santificación en nuestras vidas? Es muy importante, porque sin esa santificación ningún ser humano va a llegar a ver a Dios. ¿Saben? La Biblia nos ha dicho que es en tiempo de paz cuando nosotros estamos en mayor peligro. Fue en tiempo de paz cuando el rey David decía, no la llamamos exactamente paz, pero él estaba tranquilo. Dios le había dado tranquilidad y las pequeñas guerras que se suscitaban eran pequeñas, no eran muchas. Por eso es que David se sintió muy cómodo y dijo, yo, como ya estoy acostumbrado que Dios me está dando todas las victorias, hoy no voy a salir. Voy a dejar que mi gente vaya, que pelee, y al final de todas maneras Dios me va a dar la victoria. Pero tristemente, la historia bíblica nos dice que en lugar de obtener victoria, obtuvo todo lo contrario. Y un mundo de sufrimientos experimentó David por el simple hecho de pensar, bueno, no va a pasar nada. Eso es una gran realidad. Vamos a ver una historia que nos va a presentar de la manera como se siente Dios cuando el pueblo no se santifica y los seres humanos yerran. Y no solamente eso, ¿cómo se siente Dios cuando un ser humano se siente muy atraído con la quizás tristeza, o le podemos llamar el asunto que pueda vivir el que yerra, y le da lugar al que yerra? ¿Cómo se siente Dios? Vamos al libro de Números, capítulo 22. Y ahí nosotros vemos cómo la historia dice que el pueblo de Israel estaba yendo por muchos diferentes lugares, estaba obteniendo la victoria, y de repente llega a un lugar, y el lugar a donde llegó el pueblo de Israel, hubo un hombre, el rey de ese lugar, que tuvo miedo y llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Balaam esperaba que con la maldición que Balac esperaba que con la maldición que Balaam diera al pueblo de Israel, él iba a vencer a ese pueblo grande y numeroso que ya había obtenido muchas diferentes batallas. Pero vayamos al punto que yo quiero que vayamos. Ahora, versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor,
Balac era un rey y le envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Es decir, el pueblo de Israel viene y se planta delante de este lugar y Balac los mira y empieza a tener temor porque él había escuchado cómo Dios ya le había dado muchas victorias al pueblo de Israel. Y es por eso que él llama a Balaam para que él venga delante de él. ¿Y qué le dice? Versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Por qué tenía miedo Balac? Porque el pueblo de Israel era fuerte. ¿Y qué lo hacía fuerte? Que el pueblo estaba cumpliendo hasta ese momento con la voluntad de Dios. Por eso le dice, ese pueblo es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. La esperanza de Balac era esa, de poder derrotar al pueblo de Israel con la ayuda de Balaam. Porque Balac creía que verdaderamente Balaam era un hombre de Dios. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Pero la Biblia nos dice que Dios protegía completamente a su pueblo en aquel tiempo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Una de las certezas que Dios nos da en este sentido es de que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, Dios mismo dice que Él nos bendice grandemente. Es por eso que la misma voz de Dios le dice al profeta Balaam: no vayas y no maldigas a este pueblo porque es bendito. Sin embargo, la historia nos dice claramente que Balaam buscó la manera de cómo escuchar la voz de Balac y maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque iba a obtener ganancia. Ahora miren qué dice esta porción de alza tus ojos. Dios bendecirá a todos los que de esta manera se preparen para su servicio. Hablando de el estado espiritual en el cual estaba el pueblo de Israel en aquel momento. Ellos eran obedientes y ellos eran bendecidos por Dios. Y por eso dice en este párrafo que Dios bendecirá a todos los que de esta manera se preparen para su servicio si han recibido a Cristo por la fe. ¿Estamos santificando nuestras vidas? ¿Hemos recibido a Cristo por la fe? ¿Qué tan santamente estoy viviendo? Ahora dice en la segunda parte: la bendición del Señor significa mucho más que el perdón del pecado. No es solamente el que Dios perdone nuestros pecados de la manera como Dios quiere derramar bendición a nosotros, sino que significa quitar el pecado y llenar ese vacío con el Espíritu Santo. ¿Qué bendición tan más grande Dios quiere dar a nuestros corazones cuando nosotros verdaderamente tenemos el deseo de santificar nuestras vidas? Dios quiere quitar todo tipo de pecado que hayamos cometido en el pasado, pero Él quiere poner su Espíritu Santo en nosotros. Now, si nosotros recibimos el Espíritu Santo, la pregunta es: ¿vamos a rechazar lo que diga Dios? ¿Vamos a aceptar lo que cualquier pensamiento extraño venga a nosotros? Nunca. El Espíritu Santo no obra de esa manera. Por eso dice, significa iluminación divina y regocijo en Dios. Significa un corazón vaciado del yo y bendecido con la presencia permanente de
Cristo. Cuando Cristo habita en nosotros, entonces las cosas se tornan de manera muy diferente. No solamente nos gozamos en el Señor, no solamente buscamos la santificación de nuestras vidas delante de Dios, pero estamos viviendo en regocijo porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, pero tristemente la historia sagrada nos dice que aquel pueblo que estaba siendo bendecido de esta manera, pues tristemente no actuó diligentemente. Ahora miren qué es lo que dice la historia. Volviendo a Números 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Interesante lo que la historia nos dice. Después de que ellos estaban viviendo una vida agradable delante de Dios y que Dios los estaba bendiciendo, ahora Israel viene y se planta en Sittim y el pueblo empieza a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Qué terrible cambio de este pueblo. Después de que estaban recibiendo todas las bendiciones de Dios, ahora en este momento empiezan a actuar de manera incorrecta delante de Dios, porque el corazón o la mente empezó a flaquear y empezaron a fornicar. Y después del primer pecado viene lo demás. ¿Qué siguieron haciendo ellos? Empezaron a entrar a los sacrificios de los dioses de los moabitas. Por eso dice, el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. El mandamiento dado por Dios había sido, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Pero ellos momentáneamente decidieron hacer todo lo contrario. Ahora, ¿cómo reacciona Dios cuando sucede estas cosas? Porque lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza. ¿Será que Dios, porque es misericordioso, iba a dejar que las cosas quedaran como estaba? Miren qué dice la historia. Pero vamos a leer lo que dice Deuteronomio antes que eso. Sino que en lugar de Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esta era la petición de Dios. Pero el pueblo se olvidó de esas cosas. Regresando a Números 25:3, dice, así acudió el pueblo a Baal-peor. Y ahora miren qué sucedió. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Le agradó a Dios que el pueblo se corrompiera? No. Tristemente, en estos tiempos, hay muchos pastores que piensan y enseñan que no importa qué es lo que haga el ser humano, Dios nos va a perdonar. Y vamos a ver que esto no es así. Miren el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, ahora directamente viene Jehová y le habla a Moisés y le dice, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿Por qué tenía que morir primero los príncipes? ¿Quién eran los príncipes? Los líderes, aquellos que tenían más conocimiento de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Ellos eran líderes y ellos debían haber parado la situación. Sin embargo, ellos también se corrompieron y por eso Dios dice,
toma a todos aquellos príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Hermanos, el pecado no es agradable a Dios, y no importa quién lo cometa. Aquí fueron príncipes, fueron gentes que eran líderes espirituales, y ellos fueron los primeros en testear la ira de Dios. Ahora, si un líder es tratado de esta manera por Dios, ¿qué nos esperamos nosotros que no tenemos ningún liderazgo? Debemos meditar que las cosas que el enemigo quiere enseñar en estos tiempos no es de esa manera. ¿Ok? Ahora, miren lo que dijo Moisés. Números 25:5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿Cómo siguió la sentencia? No solamente los príncipes, sino aquellos que se habían unido con esos príncipes para hacer mal delante de Dios también tenían que ser sacrificados. Y miren qué va más adelante. A veces nosotros preguntamos, ¿por qué se actúa de manera tan errónea delante de Dios? ¿Será ignorancia o será rebeldía? Miren lo que sucede más adelante. Versículo 26. Ya Dios había dicho: maten a los líderes, a los príncipes, y también a todos aquellos que participen, que vayan siguiendo con esos príncipes haciendo este mal. Todos ya se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, miren la osadía de un hombre. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una marianita a sus hermanos, a ojos de Moisés. Interesante. Y de toda la congregación, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Qué cosa tan más osada es la que hizo este hombre? El hombre está mirando a todos los que están pidiendo perdón a Dios por las cosas que se habían hecho. Moisés y aquellos que estaban con Moisés estaban en la casa de la reunión y ellos estaban ahí en oración, suplicando que la misericordia de Dios volviera a ese pueblo y que todo aquello que estaba sucediendo fuera apartado de el campamento. Pero este hombre viene a los ojos de Moisés y de toda la congregación y va introduciendo a una marianita. ¿Se imaginan cómo tomó esto Dios? Eso es de lo que hablábamos hace un momento, la presunción. Este hombre que trajo a la marianita, en su corazón estaba: yo voy a hacer lo que me dé la gana y Dios no va a hacer nada. Ahora, obviamente, tenemos que pensar, número uno, que el varón trae a esta mujer con propósitos inmorales. No la traía para conocer de Dios. Número dos, a los ojos de Moisés, este hombre, que también era un príncipe, le está faltando a su autoridad. Entonces, ¿fue ignorancia o rebeldía de parte de este hombre? Ahora, sucede que ahí estaba Finés, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
Y él se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Versículo 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Hermanos, en muchas diferentes ocasiones se escuchó de parte de aquellos que eran líderes y que eran fieles a Dios. Y se escuchó haciendo la pregunta, ¿quién está por Dios? Porque se deben hacer estas cosas. Lo mismo que hizo Finés se debe hacer en todos los tiempos. No permitir el pecado dentro del campamento de Dios. Solamente cuando se ejerció el juicio de Dios, entonces es cuando cesó la mortandad. Si Finés no hubiera hecho esto, la mortandad iba a seguir estando ahí en el campamento. Por eso el Espíritu Santo nos habla claramente y dice que se necesitan hombres en este tiempo que le puedan llamar al pecado por su nombre. ¿Quién era este príncipe? Su nombre era Zimri. Este era uno de los nobles de Israel. Él vino audazmente al campamento acompañado de una ramera medianita, princesa de una familia distinguida de Median, a quien llevó a su tienda. Y dice este párrafo, nunca se ostentó el vicio más osada o tercamente, más que ese tiempo. Es decir, en la historia sagrada no había habido hombre tan osado como Zimri en aquel momento, que él decidió meter a alguien al campamento. ¿Y cómo dice que actuó? Tercamente. ¿Cómo iba este hombre? Embriagado de vino, Zimri publicó su pecado como Sodoma y se enorgulleció. Es decir, yo peco y no me importa. Yo voy a seguir estando en el campamento. Es lo que pensó. Por eso se dice aquí que él publicó su pecado como Sodoma y se enorgulleció de algo que debió llenarlo de vergüenza. Tristemente, hasta ese punto nos lleva a pensar el enemigo de Dios. Cuando nos llena de ese tipo de osadía, con ese tipo de terquedad, el ser humano puede pensar que puede vivir en pecado y sin embargo Dios no va a hacer nada. Pero no es así. Continúa diciendo este párrafo. Cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación, Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la congregación y haciendo una lanza entró tras el varón de Israel a la tienda y lo mató a él y a la mujer. Así se detuvo la plaga y el sacerdote que ejecutó el juicio divino fue honrado en Israel. ¿Qué nos quiere decir esta última parte? Tenemos que, como Finés, actuar y decir, esto es pecado. Solamente así se puede limpiar el campamento. No podemos esperar que el campamento de Dios pueda tener éxito cuando el pecado está habitando entre el campamento. Miren cuál fue la recompensa de Finés. Dios viene y le habla a Moisés y le dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel.
llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Es decir, ¿qué hizo Finés en aquel momento? Tomó el papel de nuestro Señor Jesucristo. Y como intercesor, haciendo lo que hizo Finés, él intercedió por el resto del pueblo de Israel. Y solamente de esa manera el pueblo de Israel pudo mantener la vida, por el acto tan heroico de Finés. Por lo tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién estableció su pacto de paz a Dios? Con Finés. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué hizo Finés? Expiación por el pueblo de Israel. Expiación es quitar el pecado y reconciliar al pecador con Dios. Miren qué dice este párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. El párrafo 197.1, a donde nos dice, estos son tiempos peligrosos para la Iglesia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Lo mismo que sucedió en aquel tiempo con el pueblo de Israel, cuando los hijos de Dios empezaron a fornicar, está sucediendo hoy día. Por eso el Espíritu Santo nos dice, estos son tiempos peligrosos para la Iglesia de Dios. Y el mayor peligro actual es el autoengaño. En aquel tiempo, Zimri se engañó a sí mismo. Y él pensó que su pecado no iba a ser castigado. Hoy día también aquellos que dicen que aman a Cristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo también se están engañando, autoengañando, pensando que Dios no va a hacer nada si nosotros pecamos, si no santificamos nuestras vidas. Por eso sigue diciendo, personas que profesan creer la verdad están ciegas a su propio peligro y errores. Han alcanzado la norma de piedad establecida por sus amigos y ellos mismos están en comunión con sus hermanos y se encuentran satisfechos. Pero en realidad no alcanzan a satisfacer la norma del Evangelio establecida por nuestro Señor divino. Aquí habla no solamente de aquellos que se autoengañan y pecan, pero también está hablando de aquellos que se sienten atraídos por aquellos que pecan y quieren, como decimos llanamente, sacar cara por ellos. Pero dice que no es de esta manera o más bien dice que están satisfechos porque creen que ya han alcanzado la norma, pero la norma solamente de aquel círculo que puede apreciar o según aparentemente entenderlos. Pero no han alcanzado la norma establecida por nuestro Señor divino. Ahora, ¿qué debe suceder? ¿Cómo es que nosotros debemos actuar en este sentido? Dios ha dado una orden muy especial y está escrita. Y la orden es, limpiad el campamento de esta corrupción moral. ¿Y qué significa limpiar el campamento de esta corrupción moral? En aquel tiempo se tuvo que hacer la limpieza del campamento. Y tuvo que haber gente que estaba por Dios actuando en beneficio de su propio pueblo. Y ellos tuvieron que limpiar el campamento. Y escuchen lo que dice aquí. Aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados. ¿Quién serían los hombres más encumbrados aquí en este tiempo? En aquel tiempo fueron los príncipes.
y los príncipes fueron ahorcados delante del sol. Ahora, ¿quiénes son los hombres más encumbrados? Ministros y pastores. Y sin embargo el Espíritu Santo dice, aunque haya que sacar a ellos, hay que limpiar el campamento. No es palabra del hermano Villegas, es palabra que viene de parte de Dios. Dice, aquellos encumbrados que ocupan más altas posiciones. Ahora escuchen esta otra palabra. Con Dios no se juega. Hermanos, yo estoy hablando de estas cosas no porque yo les quiera meter temor. Yo estoy hablando de estas cosas con ustedes porque creo que Dios sí es misericordioso y que nos está dando tiempo para que uno pueda arrepentirse y abandonar el pecado. Así como en este momento estamos ya a 3 días de que se termine el año, nosotros no sabemos qué tanto tiempo falta más para que Cristo Jesús venga. Pero ¿qué pasa si yo no he santificado mi vida y estoy queriendo jugar con Dios? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó con aquellos príncipes y con aquellos que siguieron a los príncipes en sus actos corruptos. Vamos a ser destruidos. ¿Saben por qué hay tanta valentía en este tiempo? En decir, si yo peco, Dios no me va a hacer nada. Porque no hemos sentido qué es un verdadero sufrimiento cerca del fuego consumidor. Yo quisiera que una sola vez ustedes sientan un poquito, que arrimen su dedo o lo que quieran arrimar al fuego. Cuando están cocinando algo en la estufa, acerquen su piel al fuego y sientan qué se siente sentir el fuego. ¿Será necesario que nosotros tengamos que morir y que estar sufriendo todo este tipo de cosas? Cuando Dios nos está dando un tiempo para que nosotros nos preparemos, para que santifiquemos nuestras vidas y podamos estar listos para cuando Cristo Jesús venga. ¿O tiene que ser que nosotros tengamos que vivir como nosotros queremos, pero cuando venga Cristo Jesús nosotros vamos a gritar, escóndanos piedras de aquel que viene? Dios nos está dando unas 2 opciones muy diferentes. Una que nos puede llevar a una vida muy diferente. Y la otra que simplemente nos va a hacer que nosotros sintamos que con Dios no se juega. Dice más adelante este texto. Y este texto fue escrito en 1850 y algo. Apenas unos cuantos años de que se había ya organizado la iglesia adventista. Y miren qué dice. La fornicación, no le puse está, pero dice ahí en esa parte, la fornicación está en nuestras filas. Apenas unos cuantos años de que se había organizado la iglesia adventista, a la hermana de White se le reveló que ya la fornicación estaba en las filas adventistas. Miren qué dice la segunda parte. Hay muchas cosas que nunca sabremos. Y esto es un hecho. Nosotros nunca vamos a saber qué hizo fulano sultano. Ni tampoco ustedes van a saber qué yo hice. Eso es una realidad. Y esto es lo que está diciendo aquí. Hay muchas cosas que nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia. Hay que tener en cuenta, cualquier cosa que hagamos, y si no queremos limpiar el campamento, la responsabilidad es para la iglesia. ¿Cómo podemos limpiar el campamento? Ya Dios nos lo mostró. Pareciera que es algo drástico, pero es de la única manera como puede pararse el pecado. Entonces,
Pero sigue diciendo aquí, a menos que haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal, limpiad el campamento, porque hay anatema en él. Hermanos, nunca vamos a mirar en una historia que el ser humano se arrepienta completamente porque sabe que lo que ha cometido es pecado. Vemos dos ejemplos. En el tiempo de la iglesia primitiva, una pareja quiso engañar al pueblo diciendo: voy a vender mi propiedad y voy a traer todo lo que salga de la venta, para que los demás del pueblo estén también obteniendo sus necesidades. Pero resulta que los dos, esposo y esposa, decidieron: no vamos a entregar todo, vamos a entregar la mitad de lo que nosotros obtuvimos de la venta. Entregamos eso, quedamos bonito dentro de la iglesia, participamos de ese dinero que hemos dado, pero aquí tenemos guardadito algo. ¿Qué hizo Dios? Con Dios no se juega, hermanos. Queremos engañarle, no vamos a poder nunca. Los dos tuvieron que morir. ¿Ok? Eso nos muestra el juicio de Dios. Si la contaminación se mantiene en la iglesia, todos van a pensar que todos los hermanos son iguales, que todos viven de la misma manera. Y de esa manera Dios es vituperado. Cualquier persona que sea invitada a la iglesia va a decir: no, yo no quiero ir a tu iglesia porque ustedes hacen esto. ¿Saben? Esta mañana yo estaba mirando un testimonio de una persona que, por cierto, ya empecé nuevamente a aprender, más bien a seguir con mi aprendizaje de portugués. Por eso yo estaba viendo este testimonio en portugués. Y esta persona dice que ella vino a la iglesia adventista. Ella no era de la iglesia adventista, pero ella vino por un tiempo a la iglesia adventista. Pero hubo muchas situaciones que pasaron dentro de la iglesia adventista y algunas personas que le decían a esta mujer: tú debes actuar de esta manera, debes hacer esto, debes hacer lo otro. Pero esta mujer miró que lo que la persona que le decía: tú debes hacer esto, no estaba viviendo de acuerdo con lo que ella quería enseñar. ¿Saben qué sucede ahora? Ahí está el testimonio en las redes sociales. Dice ella: yo no quiero saber nada del adventismo. Hay hipocresía. Mi pregunta es: ¿solamente fue perjudicada la iglesia? ¿Quién más fue perjudicado en este caso? Dios. Porque lo que hacemos no lo hacemos solamente para una persona, sino lo hacemos para Dios. Entonces me gustaría que en el asunto de la santificación de nuestras vidas nosotros entendamos que si queremos hacer lo malo delante de Dios, cada quien tiene su propia mente. Dios les está dando el privilegio de decidir. Pero ¿qué necesidad hay de seguir contaminando el campamento? Por eso dice aquí en Primera de Tesalonicenses 4:6, que en este asunto nadie os atropelle ni engañe a su hermano. Yo no puedo engañar a ningún ser humano diciéndoles: ustedes pueden pecar y de todas maneras Dios los va a salvar. Una vez salvos, salvos para siempre. Error.
No es así. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hemos hecho un compromiso con Él para que nosotros podamos aprender a vivir santa y piamente en su presencia a través de todo lo que sale de su boca. Si nosotros no lo hacemos, podemos atropellar a hermanos, hermanas que verdaderamente y sinceramente quieren servirle al Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero actuar de esta manera? Porque el Señor es el que toma venganza de todas estas cosas. Una y otra vez vemos cómo Dios toma este tipo de situaciones. Y el hecho de que porque todavía no somos consumidos, no es porque Dios ya se le olvidó. A Dios no se le olvida nada. Él es tardo para la ira, lento para la ira, pero nunca va a dar por inocente al que peque. Entonces, ¿qué debemos pensar en estos tiempos? Se acerca la venida de nuestro Señor Jesús. Pronto miraremos en la nube de los cielos como una nube de ángeles, multitudes de ángeles acompañan a nuestro Señor Jesucristo y vienen a levantar al pueblo que quiso santificar sus vidas para vivir con nuestro Señor Jesús. Y decía hace unos cuantos días nuestro hermano, ni siquiera uno de cada 20 estamos preparados. No. ¿Saben? Hay otro texto que dice, ni uno en 100 estamos preparados. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. No entendemos que Dios nos ha llamado a la santificación, no a vivir en impurezas. Pero todo aquel que rechaza la santificación no rechaza a aquel que la está predicando, sino rechaza a Dios mismo. Por eso, quiero terminar con este pensamiento. Aquellos que deshonran a Dios, transgrediendo su ley, sí pueden hablar de la santificación. Yo escucho a muchos que inclusive me invitan y me dicen, gózate hermano, gózate en el Espíritu. Y hablan de la santificación, del reavivamiento y de todas estas cosas. Pero yo veo el carácter, que no lo tienen semejante al de Dios. Así que aunque quieran ofrecer ese tipo de santificación a Dios, eso dice aquí que no sirve más que la ofrenda de Caín, que no fue agradable delante de Dios. Solamente obedeciendo los mandamientos de Dios va a ser que nosotros podamos ser verdaderamente santificados. Pero si no lo hacemos, si no obedecemos, se nos toma como desleales y que estamos viviendo en apostasía. Pues quiera Dios que comprendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Porque muchas veces yo les he dicho, hoy es el último sábado de este año. Lo que pasó en nuestras vidas ya pasó. Pero de aquí en adelante, 5 minutos más adelante, o puede ser 1 hora más adelante, Dios puede tomar una decisión que no nos va a agradar. ¿Queremos entonces ser santificados para Dios
o queremos ser destruidos? Cada quien que toma su decisión. Mi deseo es de que todos nos paremos por Dios y que hagamos lo que a Dios ha pensado para nosotros. Ese es mi deseo, mi oración y mi petición para todos. Amén.